Dos agentes del sistema penitenciario fueron capturados este día por la fuga de un reo en Chimaltenango. Elmer Raúl Rodríguez, de 36 años, y Ernesto Alvarado, de 32, son dos guardias del sistema penitenciario capturados por agentes de la Policía Nacional Civil por ser los presuntos responsables de permitir la fuga de un reo de nacionalidad salvadoreña del Centro Preventivo de Chimaltenango. Autoridades del sistema penitenciario confirmaron la evasión del privado de libertad Julio Leonardo Morales Pedrosa, de 22 años, integrante de la Mara Salvatrucha, quien se encontraba detenido desde el pasado 16 de agosto del presente año, señalado de los delitos de asesinato, tenencia ilegal de municiones y posesión para el consumo. Investigadores de Dipanda aseguran que Morales Pedrosa es el presunto responsable del asesinato de un piloto de un bus extraurbano del municipio de Santa María de Jesús, Zacatepeques, que fue ejecutado en el casco urbano de Antigua Guatemala. Hipótesis indica que el reo logró fugarse al saltar la malla perimetral. Los guardias del sistema penitenciario le dispararon, pero aún herido logró escapar. Recordemos que el pasado 8 de agosto también se dio la fuga de un reo, pero esto ocurrió en Cantel, Quetzaltenango. Se trata del mexicano Josué Daniel Castillo Gaspar, integrante de la organización del narcotráfico Los Zetas. Escapó de la granja modelo de rehabilitación Cantel, ubicada en Quetzaltenango. El privado de libertad es uno de los responsables de la masacre ocurrida el 14 de mayo del 2011, en donde 27 jornaleros fueron asesinados y 15 más fueron secuestrados en la finca San Juan Los Cocos, ubicada en La Libertad, Petén. La sentencia dictada por el tribunal fue por los delitos de plagio o secuestro de forma continuada, asesinato en concurso real de forma continuada y asociación ilícita, fijando una condena de más de 150 años de prisión. En esa ocasión, otros 8 hombres integrantes de los Zetas fueron también condenados a prisión. Castillo Gaspar habría sido condenado a 45 años de cárcel también por la muerte del fiscal Alan Vidaurre, ocurrida el 24 de mayo del 2011. Esta pena fue dictada el pasado 27 de junio. En el 2012 se dio la sentencia. Sobre este tema estaremos conversando con el licenciado Eddie Morales, especialista y analista en temas de seguridad, quien nos acompaña esta noche en TN Todo Noticias. Andy, es importante conocer y contextualizar la situación en relación a la fuga de reos que se registra en diferentes centros carcelarios de nuestro país. Así es, Alejandra, así que le damos la más cordial bienvenida a este espacio de entrevista al licenciado Morales. Iniciemos entonces a analizar este tema, la fuga de reos. ¿Qué está fallando en el sistema penitenciario, por lo cual se registran estas situaciones que reos se escapan, especialmente los de alta peligrosidad, como el que hemos reportado de los Zetas, por ejemplo? Bien, buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad. Realmente, uno de los grandes problemas que ha tenido el sistema penitenciario es que por mucho tiempo ha quedado al olvido. Y dentro de la cadena de justicia se considera que es el último eslabón en el cual no se le ha puesto la atención debida, como por ejemplo un buen recurso humano, suficiente infraestructura, y aparte de esto también hay un problema de financiamiento. Pero acá hay una serie de problemas que van muy vinculados a casos de corrupción del sistema penitenciario que prevalecen durante mucho tiempo, y esto implica un debilitamiento institucional. Hay que observar las personas que son de un perfil, podríamos decir, de un alto perfil, y que son de mucho peligro y que han logrado de una u otra manera romper los protocolos que tiene el sistema penitenciario y a su vez corromper en algunos casos a guardias penitenciarios, y por qué no decirlo, hasta los mismos directores de los centros están vinculados a estos casos de corrupción. Y es muy fácil realmente
comprar la voluntad de estas personas, porque imagínense aproximadamente según fuentes e investigaciones que se han realizado, los montos que se cobran en presidios por hechos delictivos de diferente manera y principalmente lo que se refiere a fugas llegan hasta 1 millón de quetzales cuando están vinculados a esas estructuras del narcotráfico. Es el caso de el que se evadió o se fugó de la prisión de Cantel Quetzaltenango. Según se tiene las investigaciones que se han realizado, han habido una confabulación entre guardias, director y el mismo recluso, que perteneciendo a estas estructuras criminales pueden pagar una gran cantidad de quetzales y sobornar a diferentes autoridades. En el otro caso, cuando hablamos del miembro o integrante de la Mara Salvatrucha, es evidente acá, a diferencia del otro caso, que intentaron dispararle, intentaron hacer lo posible de la captura, hubo una reacción de los guardias. Entonces lo que se observa ahí es que si bien el otro individuo no tenía un compromiso con los guardias, logra huir herido, pero entonces aquí está fallando los protocolos establecidos para el resguardo y la custodia y el traslado de los privados de libertad. Aquí hace falta entonces capacitación y es donde se observa la debilidad que tienen los guardias y el sistema penitenciario al momento de generar un traslado de un punto a otro, principalmente las oportunidades que tienen al enviarse hacia los juzgados o trasladarlos directamente hacia algún centro penitenciario en particular. Entonces, todos estos aspectos puede observarse de diferentes maneras. Primero, la corrupción. Segundo, la debilidad institucional. Y tercero, la falta de protocolos efectivos de actuación de los mismos guardias penitenciarios. Licenciado Morales, en relación a los protocolos que actualmente tiene el sistema penitenciario, usted hacía referencia de ellos. ¿Considera que los mismos se deben fortalecer, se deben actualizar y adaptar a las necesidades que actualmente presentan los centros carcelarios? Por supuesto. Hay que recordar que el sistema penitenciario desde el año 2008, 2009 hasta la fecha ha tenido un incremento acelerado en cuanto a la población reclusa. Hoy se habla que hay más o menos una sobrepoblación entre 350 a 400%. Para un sistema penitenciario que todo únicamente tiene la capacidad de 6.800 privados de libertad y está aproximadamente en este momento en 24 a 25.000 privados de libertad. Esto implica que el control de esta población reclusa cada día más es más difícil, más complejo y se necesita que realmente se establezcan no solo mejores protocolos de seguridad, sino que también preocuparse de la infraestructura del mismo sistema penitenciario y ponerse de acuerdo para deshacinamiento de todos los centros penales en coordinación con el organismo judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública Penal y el Ministerio de Gobernación. Esto de una manera interinstitucional, si se trabaja coordinada y se logra verdaderamente reducir el hacinamiento de los diferentes centros de detención penal, entonces esto ayudaría un poco al sistema penitenciario, pero no es únicamente que se quede ahí, sino que verdaderamente se va a requerir unas buenas y efectivas estrategias para darle seguimiento a la misma política nacional de reforma penitenciaria. ¿Dónde se ha quedado esta política de reforma penitenciaria que se estableció desde el año 2015?
tengo muchas interrogantes al respecto porque no se le ha dado el seguimiento necesario. Y es aquí precisamente donde los protocolos de seguridad, no solo al momento del traslado, sino que también al momento de actuar de los diferentes subdirecciones que conforman la Dirección General del Sistema Penitenciario, deben de establecer una efectividad en cada una de sus acciones para evitar que exista una fuga de reclusos. Si en este momento, a la fecha, van 2 casos de fuga, esto implicaría que la posibilidad es latente de que pueda llevar en un momento determinado a existir una fuga masiva si no se logra el efectivo control de los privados de libertad y de los mismos centros de detención penal. El tema de la sobrepoblación ha sido una problemática que se ha venido originando durante los últimos años en relación a lo que sucede en el sistema penitenciario. De manera breve, ¿cómo concluye usted este tema? Bueno, realmente creo que al sistema penitenciario ha sido la parte más olvidada de la cadena de justicia. Y creo que es el momento de actuar y además implementar la política de reforma penitenciaria en toda su expresión, no solo en cuanto al recurso, el recurso humano, en cuanto a la infraestructura, proveerle mayor cantidad de fondos para la administración penitenciaria y fortalecer la escuela de estudios penitenciarios, en pocas palabras, la carrera penitenciaria, a efectos de que las personas estén debidamente capacitadas y bien entrenadas para actuar y que realmente tengan esa vocación de servicio para evitar que se sigan dando estas circunstancias. Y además, fundamentalmente, atacar de lleno el problema de la corrupción existente dentro de todo el sistema penitenciario. Acá, entonces, podríamos decir que ejercitaríamos una forma muy efectiva del control de los centros y, es más, podríamos hasta implementar el nuevo sistema, el nuevo modelo de gestión penitenciaria que se ha venido hablando de muchos años atrás. Pero se requiere un gran esfuerzo, una buena y efectiva coordinación interinstitucional. Muchísimas gracias al licenciado Eddie Morales, analista en seguridad, por compartir con nosotros también el conocimiento y la experiencia que tiene en esta materia para abordar así la problemática de la fuga de reos que se ha registrado en nuestro país durante este año y también en otras ocasiones. Gracias por su tiempo y sus conocimientos. Cerramos este espacio de entrevistas y ahora vamos con otra información.